René Zabaleta Mercado. Me han pedido que lo recuerde y que prepare una semblanza de él para ustedes. Mi padre, yo lo recuerdo siempre con esa mirada y con esa mano extendida. Fue primero, digamos, político, ante todo, periodista, definitivamente, sociólogo, sí, profesor universitario. Lo recuerdan sus alumnos con muchísimo cariño por la capacidad didáctica, sí, y por la capacidad de desarrollar cariño en ellos. Yo lo he definido como político y exiliado primero, político y científico después, y finalmente científico de lo político. Sí. Su trayectoria no fue una casualidad. Fue el producto de una rigurosidad intelectual intransigente, unida a sus dos amores, su país en general, Bolivia, y el proletariado minero en particular. Vamos a repasar un poco algunos puntos, digamos, de su cronología. Nace en Oruro, el 3 de junio de 1938, donde vive hasta aproximadamente sus 12-13 años. Su familia era de Oruro, su padre René Zabaleta Arroyo, un famoso médico orureño que está enterrado en el hemiciclo de los notables, y su madre Oni Mercado Rivera, maestra normalista, cochabambina ella. Muy probablemente es de parte de la abuela de donde recibe él la vena, digamos, más literaria. Mi abuelo muere en 1949 y mi padre comienza a retraerse ahí, hace muchísima lectura, ¿sí? Y sus resultados se aprecian muy tempranamente, ¿sí? Ya en el 53 él se va a La Paz, y en La Paz trabaja en varios oficios, pero muy rápidamente confluye hacia el periodismo. Y como periodista comienza a trabajar, ¿sí?, aquí entrevistando a gente en el aeropuerto, en la alcaldía, ¿sí? Continúa sus estudios de bachiller en el Colegio Bolívar Nocturno, donde saca precisamente su título de bachiller, ¿sí? Y comienza ya a trabajar y a publicar artículos en diversos periódicos: Última Hora, El Diario, Presencia, en las revistas Ana, Signo, ¿sí? Y cuando le publican su primer artículo, Los ciclos históricos y la actitud creadora del individuo, en El Diario, mi padre no había cumplido todavía los 16 años. A los 18 años gana el primer premio en el concurso de poesía de la Municipalidad de La Paz con el poema de la tierra paceña. Mi padre, yo creo que tenía una fuerte inclinación hacia la poesía, como que de hecho todavía recuerdo como un fin de semana, muchísimos años después en México, de repente entró y nos leyó que había vuelto a escribir un poema. Ese poema se llamaba El poema del ciervo en domingo. Era muy común en él que de repente entrara, ¿sí?, y en medio de la comida, que teníamos una cocina grande con una mesa larga que él había hecho con unos tablones así muy gruesos, y nos leyera cosas. Obviamente, lamentablemente, yo como adolescente asistía nada más a estas cosas. Eran lo normal. El 56 viaja a Buenos Aires, a Montevideo, ¿sí?,
y comienza sus estudios de abogacía en Montevideo. Trabaja en el periódico La Mañana, luego comienza una relación con Marcha, un semanario del Uruguay, y ahí nace la amistad y conoce a Carlos Quijano, a Mario Benedetti, a Carlos Martínez Moreno, a Carlos María Gutiérrez, relaciones que durarían hasta sus muertes. En el 57 continúa en Montevideo, lo nombran agregado de prensa en la Embajada de Bolivia, con cuyo embajador, en ese momento Alfonso Gumucio Reyes, hace una buena amistad. El 58 ya regresa a La Paz y comienza a trabajar en el periódico de La Nación, donde muy rápidamente fue nombrado subdirector. A los 21 años él ya era subdirector del periódico La Nación. En el 59. El director era Augusto Céspedes. Y en el 59 se casa con Alma Rosa Reiles Valiente, nieta del famoso escritor Carlos Reiles del Uruguay. Con ella tiene 5 hijos, mis 4 hermanos y yo. El 60 lo designan como primer secretario de la Embajada de Bolivia en Chile, ¿sí? Y ahí permanece hasta el 62, cuando se produce la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país a raíz del desvío del río Lauca por parte del gobierno de Chile. Yo nací en Santiago el 61, precisamente. Él comienza y conoce a más gente, ahí como ser José Toá, Augusto Oliveras, Carlos Jorquera, ¿sí? Y da una conferencia en el Centro Cultural de la Embajada de Brasil en Santiago, invitado por Tiago de Mello, que es seminal, ¿sí? La conferencia se titula Notas para una historia natural de Bolivia. Esa conferencia es la base de su posterior libro Bolivia, el desarrollo de la conciencia nacional. En el 62 regresa a La Paz. A sus 23 años es elegido diputado por el departamento de Oruro por el MNR. Tuvieron que cambiar la constitución para habilitarlo, porque hasta ese momento había un límite de edad, creo que de 25 o de 30 años. Entonces tuvieron que modificar la constitución para que mi padre pudiera ser diputado. El 63 nace mi hermano Álvaro, ¿sí? Y publica un segundo folleto, Estado Nacional o Pueblo de Pastores. El 64 nace mi hermana Bárbara, la tercera, ¿sí? A sus 25 años, precisamente, Víctor Paz Estensoro lo nombra ministro de Minas y Petróleo, ¿sí? Ya en esa época llegan a Bolivia Regis Debray y Elizabeth Burgos, su esposa, y se publica su tercer folleto, La Revolución Boliviana y la Cuestión del Poder. El 64 fue muy intenso, no solamente por toda la actividad que tuvo que desarrollar como ministro, sino también por la caída del MNR. El 4 de noviembre, a raíz de esa caída del MNR, mi padre sale exiliado a Montevideo, donde habrá pasar ese exilio. En Montevideo trabaja en Marcha, ¿sí? Sigue trabajando con el desarrollo de la conciencia nacional. Obviamente mantiene su relación con otros políticos, por ejemplo Hernán Siles Suazo, que está ahí en la fotografía, ¿sí? Y ya el 67 regresa a Bolivia. En ese mismo año se publica el libro El desarrollo de la conciencia nacional por la editorial Diálogo de Montevideo, y en el mismo año la Casa de las Américas en La Habana publica el mismo texto con el título Crecimiento de la idea nacional, ¿sí? Él trabaja en una mina de Ramiro Sarmiento junto con Félix Rospigliosi. El 68 continuamos viviendo en La Paz, ¿sí? Él tenía una gran relación, por ejemplo, con Sergio Almaraz, ¿sí? Con Adolfo Perelman, ¿sí? Con toda una serie de gentes, o sea, la lista es demasiado larga. Y yo realmente
no la conozco toda. En el 68, en septiembre del 68, se organiza un foro. Precisamente lo organiza Eliodoro Alvarado, dirigente de la Federación Universitaria Local. Mi padre asiste junto con Marcelo Quiroga a Santa Cruz y los apresan a todos. A Marcelo lo liberan muy probablemente esa misma noche, mientras que mi padre, Eliodoro y otras personas van a parar a Madidi, a Fortín Madidi. Fortín Madidi en aquella época, el año 68, era un puesto militar compuesto por un par de cuartuchos en medio de lo que ahora es el Parque Nacional Madidi hacia el norte de La Paz. Un lugar donde imposible escapar. Mi padre estuvo confinado ahí durante 3 meses. Cuando volvió realmente muy flaco. Probablemente fue la única vez que lo he conocido yo flaco a mi padre. Fue liberado con una amnistía de Navidad que hizo el gobierno de Barrientos en aquella época, otorgada a los estudiantes. Sí, lamentablemente en esa misma época, antes de que lo mandaran, había muerto Sergio Almaraz. Sergio Almaraz fue una de las personas así que mi padre quería y admiraba, definitivamente. En el 69 nos quedamos aquí en La Paz y finalmente agarra y acepta la invitación para enseñar en Oxford durante la gestión lectiva 69-70 y nos fuimos a Inglaterra. El 70 estuvimos en Inglaterra. Él formó parte del plantel docente y conoció a un montón de gente también de la línea académica muy seria. Estamos hablando de Ernesto Laclau, Juan Martínez Alier, Lawrence Whitehead, Malcolm Díaz, no estoy seguro si Tulio Alperín también lo conoció en esa época. Sí, estamos hablando Richard Gott, entre otros. Inglaterra fue una época muy linda para mí. Inglaterra en esa época, para ser niño, era simpática. Y recuerdo una anécdota de niño. Todas las casas eran iguales, y en la parte de atrás tenían un jardincito y un seto. Yo y mi hermano rápidamente cavamos a través del seto, y ¿qué vemos atrás? Un sembradío. Nos metemos y como buenos chicos latinoamericanos agarramos unas cuantas zanahorias y unas cuantas papas. El granjero inglés nos agarró del pescuezo infraganti y nos llevó delante de mi padre, pensando que es un acto bárbaro, salvaje, robar, ¿no? Y nos suelta ahí delante de mi padre. Dice: mire lo que sus hijos han hecho. Mi padre nos mira y le dice: está bien, me parece bien. El gringo, totalmente asombrado, le dice: ¿cómo le parece bien que roben? A ver, vamos a explicar las cosas y ubiquémonos. Niño que no agarra fruta de la huerta del vecino, en mi país es un niño estúpido. Por lo tanto, ¿qué quiere que le diga? Me parece bien que mis hijos no sean estúpidos. El gringo se fue manos arriba. Obviamente estamos hablando de que el monto del robo, porque sí, podríamos tacharlo de robo, no llegaba a más allá de 2 monedas. O sea, serían 3 zanahorias y 4 papas. Era el hecho. Mi padre la tenía muy clara. Él respetaba la inteligencia. Y al 71 regresa a Bolivia y ahí contribuye a la formación del MIR. ¿Sí? También trabaja como profesor, imparte durante los primeros meses unos cursos en Vincennes, en Francia. ¿Sí? Y cuando cae el gobierno de Juan José Torres, mi padre, después de combatir apoyando al gobierno de Torres en contra del golpe de
Hugo Banzer Suárez, tuvo que salir al exilio. El 72 nace su cuarta hija. Acá está mal lo que dice que nace su segunda, es su cuarta hija. O bueno, segunda hija, perdón, está bien. Es el cuarto hijo que tiene René Zavaleta, es la segunda hija, la primera es Bárbara. Vivimos en Chile, el Chile Salvador Allende, un Chile lleno de sueños, un Chile lleno de efervescencia, de ideas, de actos. El 73 nace mi último hermano, Diego, el tercer hijo. En febrero del 73 mi padre viaja a Nicaragua y a México como parte de un equipo de consultoría de la CEPAL para trabajar en la parte social para la reconstrucción de Managua, posterior al terremoto del 72. Sí. Concluye la escritura de su libro El Poder Dual en América Latina, y cuando ocurre lo del golpe de estado de Pinochet, nos vamos a México, toda la familia. En México se publica la primera edición del Poder Dual en América Latina, y mi padre ingresa ya al Partido Comunista. Ya cuando estuvo en Chile él había roto relaciones con el MIR, o sea que su paso por el MIR fue relativamente corto, ¿sí? Y comienza a trabajar, ¿sí?, tanto en el CELA, el Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como en otras universidades. El 76 se lo nombra director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, sede México, que es un cargo que él ejercería hasta el 80, ¿sí? Y simultáneamente va publicando toda una serie de ensayos cada vez más avanzados en teoría. Yo no estoy capacitado para hablar de su obra, pero tengo entendido que va a haber otro expositor, Luis Tapia, un poco más adelante, que sí se va a encargar de eso. 77 continúa, 78 sigue, el 78 muere mi abuela Chunga, la mamá de mi madre, alguien que estaba completamente integrada a la familia desde casi desde que yo tengo memoria, muy probablemente desde allá por los años 66, 67. No sabría decir con una exactitud. Para mí la abuelita Chunga siempre estuvo presente, siempre fue un baluarte familiar, en el buen sentido de la palabra. Mis dos padres trabajaban, la abuela era la que estaba en casa y con la cual teníamos mucha relación desde chicos. Nunca fue La nuestra fue una familia brutalmente unida, porque en el exilio no hay otro entorno familiar con el cual estar cercano. En el 79 le acepta una invitación de la Universidad de Toronto y va a dar clases durante un semestre. A su regreso publica el ensayo de Banzer a Guevara. Y el año 79, en septiembre del 79, la revista Proceso y la editorial Nueva Imagen convocaron a un concurso sobre el tema del militarismo en América Latina. Eso no sería novedad, digamos. Concursos hay muchos. Lo interesante es quiénes eran los jurados de este concurso. Jean Casimir, por Haití, Julio Cortázar, de la Argentina, sí, el Julio Cortázar, escritor, novelista, Ariel Dorfman, de Chile, otra persona así de un calibre bárbaro, que tengo entendido que ahora está en Princeton, Teodonio dos Santos, de Brasil, Gabriel García Márquez, de Colombia, sí, el premio Nobel,
Pablo González Casanova, por parte de México, Carlos Quijano, por parte de Uruguay, Augusto Roa Bastos, por parte de Paraguay, Julio Scheer García, por parte de México, y René Zabaleta Mercado, por parte de Bolivia. Un jurado de lujo, como creo que pocas veces se ha juntado en América Latina. Aquí tienen algunas fotos de esa época. Sí, en la primera izquierda se distingue a Julio Cortázar, precisamente. En la segunda, a la derecha, están todos parados, que es la fotografía oficial, donde, bueno, están todos. Aquí es otra foto donde estaban deliberando, sí, pensando cómo iban las cosas, qué les parecía, aquilatando cada cosa. El 80, mi padre se retira de la dirección de la Flaxo y realiza un primer intento de regresar a Bolivia. La idea era echar a andar la Flaxo Bolivia, pero ese aspecto se ve frustrado por el golpe de Luis García Meza. Sigue como profesor investigador de la Flaxo en México entre el 80 y el 84, también con la UAM Xochimilco, y como profesor de posgrado en la UNAM. Sí, en esas tres universidades hasta su muerte el 84. En aquella época hubo una reunión de amigos. Ahí está en la foto, y de nuevo lo vemos al Gabriel García Márquez, al Pablo González Casanova, Darcy Ribeiro, sí, algunos de los que yo reconozco, además de mi padre y de mi madre, obviamente, ¿no? El 81 ya publica 4 ensayos sobre la democracia y notas sobre la cuestión nacional en América Latina. El 82 sigue publicando. Y el 83, la editorial Juventud publica Las Masas en noviembre. La editorial Siglo XXI publica Bolivia Hoy. Y él viaja a Bolivia, donde Carlos Mesa le hace una entrevista para el programa De Cerca. El 84, a principios del 84, recibe el premio Juchimán de Plata en México por la Universidad Autónoma de Tabasco. Eso, si mal no recuerdo, fue en marzo, y regresa a Bolivia. Sin embargo, ya estaba enfermo. El cáncer ya lo había atacado y nosotros tal vez no lo sabíamos. Estuvo en Bolivia pocos meses, regresa a México allá por mayo del 84. En junio ya se lo interna formalmente y fallece el 23 de diciembre de 1984 a la edad de 46 años. En 1986 se publica de manera póstuma su libro Lo Nacional Popular en Bolivia. Un libro inconcluso, un libro que estaba pensado como su tesis doctoral y de la cual solamente alcanzó a escribir los 3 primeros capítulos y no los pudo revisar él. Sin embargo, es un libro que ha sido muy bien recibido, insisto. Ya el comentarista de su obra hablará de eso más adelante. Cuando fallece mi padre, creo que Eduardo Galeano lo capturó el momento de la mejor manera, de una manera poética, de una manera lúcida, cuando escribió lo que ustedes tienen en pantalla. Se llama Envidias del Alto Cielo y está en el libro de los abrazos.
Recuerdos que tengo de mi padre. Primero, amaba la música. Si a alguien tengo que agradecerle mi gusto por la música, es a mi padre. Y además, con un gusto muy variado. No se quedaba en una sola cosa. Podía ir del folclore argentino al folclore boliviano, al folclore mexicano, al folclore de casi cualquier parte del mundo, y como que de hecho todavía están los discos en mi casa de todos esos países. ¿Sí? La música clásica. Si bien en su juventud le gustaba el barroco, ya en su época más tardía, Schubert, Schumann, Brahms eran sus favoritos. La poesía y la literatura narrada en discos también le gustaba mucho. Pero música como Georges Brassens, por ejemplo, Edith Piaf, ¿sí? O cantos revolucionarios del mundo, siempre estuvieron ahí y desde chico los hemos escuchado. Su capacidad de ver claramente hasta el fondo las cosas, pero en penetrar a la esencia misma de las cosas, es algo que recuerdo mucho. Alguna vez yo, muy contento, había sacado el carretero en la guitarra. Llego y se lo muestro. Mira, papi, lo estoy tocando bien. Me mira, se sienta, me dice, a ver, tócala más lento. La toco más lento. No, más lento. La toco más lento. No, más lento. Yo ya comenzaba a molestarme. La toco más lento. A la cuarta o quinta vez me dice, así está bien. Yo ya la estaba tocando probablemente a la mitad de la velocidad con la cual había comenzado la primera vez. Pero me di cuenta que al tocar lento, la canción adquiría una dimensión, una capacidad de expresión, y se comenzaba a notar su verdadera magnitud de una obra, ¿sí? Y desde entonces aprendí a disfrutar mucho más la música más lenta antes que más rápida. Y entendí a cabalidad por qué en algún momento, cuando le preguntan a uno de los grandes del jazz, que era un mago en su instrumento y que tocaba así como una flecha, y se le acerca un periodista y le dice, qué cosa más maravillosa poder tocar tan rápido como usted. Esto es fácil. Lo difícil es tocar tan lento como lo decía Bach. Yo pude entender eso gracias a la enseñanza de mi padre. La otra cosa que mi padre disfrutaba, pero así disfrutaba, otros lo hacen porque tal vez necesitan, pero mi padre lo disfrutaba cuando escribía. La escritura para él era un acto probablemente, no sé si llamarlo de catarsis, o un acto que le producía un gran placer. Eso sí, disfrutaba escribiendo, disfrutaba conjurando imágenes. Y si bien escribía sobre política, sobre análisis de la realidad y demás, nunca se pudo quitar de encima esa veta poética con la cual comenzó, y que a sus 18 años lo llevó a ganar ese primer premio de poesía Yolanda Bedregal. Cuando escribía, sabías que no tenías que acercarte mucho, pero no porque él renegara, simplemente porque no te iba a prestar atención. Él estaba en otro mundo. Recuerdo una vez, estaba en la facultad, yo llamé por teléfono a la casa para avisar que no iba a llegar porque estaba estudiando para un examen, que me estaba quedando en casa de un amigo. Mi padre contestó, sí, está bien, voy bien. Ok, nos vemos mañana, chao. Y me colgó. No presté mayor atención, estudié toda la noche, voy al examen, y terminando el examen me voy a la casa. Habré llegado a la casa alrededor del mediodía, más o menos, 11 de la mañana, una cosa así.
Y sale mi padre furioso. ¿Dónde has estado? Y comienza a increparme, duro. Y yo, pero, haces que tu madre casi se muera de un infarto. Sí, claro, estamos hablando de la Ciudad de México, y que un chico, digamos, universitario desaparezca no es cosa chiste. Y yo lo miraba. Y le digo, pero papi, si te avisé. Y mi madre, que estaba atrás, de repente dice, a ver, silencio. ¿Cómo que avisaste, Pablo? Y sí, avisé como corresponde. Llamé y dije que me iba a quedar a estudiar en casa de Tomás toda la noche y que tenía un examen ahora en la mañana y que volvía después del examen. ¿Con quién hablaste?, dijo mi madre. Contigo, papi, contigo. Mi madre se voltea y dice, René, ¿qué estabas haciendo ayer? Y mi padre voltea con su cara toda tranquila y dice, ¿yo? Escribiendo. ¡Con razón!, dice mi madre, se da la media vuelta. Mi padre no había registrado que yo había llamado para notificarle que no iba a llegar. Y se pasó la noche acongojado, pensando qué le podría haber pasado a su hijo. Estaba escribiendo. La capacidad de abstracción de la realidad, cuando se concentraba, era algo realmente fuera de serie. Otro de sus amores, definitivamente, el proletariado minero y la docencia universitaria. La pasión por enseñar, la pasión por esa gente explotada, por los humildes, es algo que yo diría que hemos heredado. Eduardo Galeano, yo había escrito en el 93 una cosa con respecto a la palabra. Este es un dibujo que Eduardo Galeano le escribió en su diario. Dice así: tus compatriotas, los chiriguanos, llamaron al papel piel de Dios cuando lo descubrieron, y descubrieron que servía para enviar palabras a los amigos que están lejos. Hermano, siempre, así que pasen los siglos. Galeano. En tu casa de México, febrero del 83. Otros de sus amigos, y que tuvieron la capacidad de ver, o sea, con esa mirada lúcida, fue Enrique Arnal, uno de los más grandes pintores bolivianos del siglo XX. Les muestro solamente dos de los cuadros, pero ambos tienen una característica: la mirada. La mirada de mi padre, que era capaz de ver más allá de las cosas que están por encima, para poder penetrar hasta la verdadera razón de las cosas. Esa capacidad de buscar la verdad, de buscar el conocimiento, eso es lo que más recuerdo. Esa capacidad de estar aprendiendo todo el rato. Cierro con una anécdota que me ocurrió a mí. Estábamos en la casa de Coyoacán, en México, y pasaba todos los días un señor recogiendo la basura. Cada cual salía, le daba la bolsita de basura de la casa, un par de pesos, y el señor se iba. Esto para evitar que tuviéramos que estar corriendo detrás del camión de la basura. Una vez tocan, yo me asomo por la ventana de mi cuarto y veo a mi padre saliendo con la bolsita de basura a entregársela al señor de la basura. Está bien. Casi una hora después me asomo y veo a mi padre charlando todavía con el señor de la basura. Cuando yo bajo, le pregunto: oye papi, ¿qué tanto estabas charlando tú con el señor de la basura? A ver, tú eres uno de los intelectuales
de mayor nivel de América Latina, el señor de la basura, pues no creo que esté a tu altura. Y mi padre me mira así de una manera un poco condescendiente y me dice: mira, no seas tonto, Pablo. Grábate esto. Todos tienen algo que enseñar. Depende qué tanto quieras tú aprender. Esa persona que siempre estuvo aprendiendo, que siempre estaba fijándose en la verdad más allá de las cosas, ese era mi padre, René Zabaleta Mercado. Gracias.